¿Cómo están, amigos? ¿Cómo les va a todos mis seguidores de mi canal? De vuelta yo acá con mi Cronos 2 y en esta oportunidad vamos a experimentar juntos de cómo guardar una edición que hayamos creado nosotros, cómo crear un set list, o sea, cómo guardar algún favorito y cómo salvar todo en un PSG, en cualquier versión del Cronos, ya sea Cronos 2 como este, o Cronos común, o Cronos X, ¿sí? Bueno, como verán, ustedes acá, cuando prenden el teclado, les aparece la primera opción, que son el set list, que son la lista de favoritos, ¿sí? Y yo lo que voy a hacer ahora es hacer una edición de alguna combinación, por ejemplo, o de algún programa, y lo vamos a poner, lo vamos a añadir a un favorito. Y después vamos a salvar todo, porque bueno, a la pasada quiero aprovechar para mandárselo a un colega de Estados Unidos que me preguntó y tenía dudas de cómo hacer para salvar todo, cómo salvar sus ediciones. Así que bueno, vamos a arrancar, por ejemplo, poniendo, yo más o menos ahí seleccioné un sonido cualquiera de combinación, ¿sí? Una combi. Bueno, como verán, es un piano con un órgano de fondo, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, lo voy a editar un poco, por ejemplo, no sé, no quiero que esté tan grave, así que lo que vamos a hacer como primera instancia es cualquier modificación que le hagamos al sonido significa que ya estamos haciendo una edición, ¿sí? Estamos haciendo, digamos, modificándolo a nuestro gusto. Entonces lo que yo voy a hacer ahora es subirle una octava a cada sonido, como verán. Para que quede una octava arriba, ¿sí? A todo lo que está menos 12 lo pongo en 0 y a todo lo que está en 0 lo pongo en 12 y lo que está en 12 lo pongo en 24, por ejemplo. Es como para que más o menos vean de cuál es la modificación que le hago al sonido, nada más que eso, ¿sí? Como verán, esta combinación tiene muchos sonidos mezclados. Así que bueno, más o menos como para que vean. Bueno, como verán, ahí ya se subió toda una octava. Ya sea que modifiquemos la octava de cada sonido o el efecto o lo que sea, cualquier modificación que hagamos dentro de los parámetros del sonido, eso se llama edición. Bueno, lo que voy a hacer ahora, una vez que ya está ahí, hay otra función también que se le puede, por ejemplo, yo acá de mano derecha quiero añadirle un saxo. Y hay algo muy bueno en el Cronos, que no sé si lo sabrán todos, que es que también a las combinaciones también se las puede dividir con un sonido de programa. Entonces lo que voy a hacer ahora es dividir la combinación con un sonido de programa. Por defecto, cuando apretamos ahí Kit Split, por defecto nos manda a querer dividir con un bajo. Lo primero que tenemos que hacer, porque acá nos va a mano izquierda, digamos, nos va a querer dividir con un bajo, lo primero que tenemos que hacer es modificarle la forma, ¿sí? Dándolo vuelta desde acá y para que el bajo en este caso se vaya para aquel lado, pero en realidad no vamos a usar el bajo, sino que vamos a poner, por ejemplo, un saxo. Voy a seleccionar un saxo real que yo tengo en mi listado de samples, un saxo tenor real, ¿sí? Y como verán, ahí aparece el saxo, ¿sí? Lo que tengo que hacer es bajarlo, por ejemplo, una octava. Bueno, ahí quiero que esté el piano, así que le vamos a decir al teclado que no se divida por defecto en el C4, digamos, en el Do central, sino que quiero que se divida a partir del Do 5, ¿sí? Sería el C5. No sé si se alcanza a ver. Sí, perfecto. O sea, ahí está el saxo. Y acá empieza el piano, ¿sí? O sea que a la combinación nosotros, a su vez, le dividimos otro sonido más. Le agregamos otro sonido más, en este caso, el saxo, ¿sí? Bueno, una vez que ya terminamos toda la edición del sonido, ¿sí?
Bueno, le podemos modificar los volúmenes en este acceso directo o no. Una vez que ya está la edición terminada, le ponemos Write combinación. Nos va a preguntar a dónde queremos guardarla. Lo que vamos a hacer es seleccionar un sonido de combinación de user. Por ejemplo, alguno que tengamos vacío. Yo, por ejemplo, tengo vacío en el banco UG, el número 5. Lo guardamos ahí, le damos OK. Are you sure? OK. Y automáticamente ya nos, a la combinación que estábamos editando, ya nos guarda con otro nombre, en otro puesto, digamos, en otro sonido, el piano con el gospel, ese que sonaba hoy. Y a su vez le agregamos un saxo. Bueno, eso es lo que se llama hacer una edición de un sonido, ya sea de combi o de programa, como lo dijimos hoy. Bueno, una vez que tenemos eso ya guardado, ya lo podemos añadir a un set list, ¿sí? Lo vamos a añadir a un favorito. ¿Cómo se hace eso? Abrimos la solapa de arriba, la pestaña, y ponemos que esta combinación se adhiera a un set list. Add 2 set list. Esa es la función, esa es la opción que hay que seleccionar. Y ahí nos va a preguntar en dónde queremos insertarla, en qué slot queremos insertarla. Como yo no quiero, vamos a volver al set list, como yo no quiero modificar ninguno de los 31, digamos, de todas los favoritos que hay, no quiero modificar ninguno, entonces lo que voy a hacer es ponerlo a partir del 32 en ese caso. El 32 ya está vacío, entonces lo que voy a hacer ahora... nos vamos a volver a combi y lo vamos a añadir a este sonido, a esta combinación, a esta edición que acabamos de hacer, la vamos a añadir al favorito número 32. La misma opción que les dije recién, add 2 leads, ¿sí? Y acá nos va estaba en 0 por defecto, nosotros le podemos poner con el teclado numérico 32, o bien lo volvemos a poner en 0, o bien abrimos la lista ahí y nos paramos en el 32. Como ustedes verán, ahí ya figura que no tiene nada, no tiene nombre y está vacío. Lo seleccionamos de ahí. Le podemos poner un nombre específico. Yo en este caso lo voy a dejar, ¿sí? Que diga Gospel Church más saxo tenor, ¿sí? Eso ustedes también lo pueden modificar. Yo en este caso no lo hago para no perder mucho tiempo más. Y le ponemos OK. Entonces, automáticamente, cuando nos vayamos a Set List, ¿sí? Como verán, ahí ya se añadió en la nueva edición de la combinación en el número 32 del set list. Bueno, a su vez, esto también se puede editar. ¿Cómo? Poniéndole edit, se le puede asignar un color, por ejemplo, al slot que seleccionamos recién. Le vamos a poner un color, no sé, bordeaux, por ejemplo, para que sea llamativo, para que se vea. Y a su vez también se le puede poner un comentario a la edición. Por ejemplo, le podemos poner ya sea una letra de un tema para los que estén tocando, los que canten, por ejemplo. Hay muchísimos caracteres para añadirles acá, ¿sí? Como se ve, por ejemplo, vamos a ver acá, como se ven en por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, acá en las primeras combinaciones, en las primeras favoritos que se ven acá, como verán, viene con un texto que explica de dónde sale el sonido y las características del sonido. Bueno, esa es una característica muy buena que podemos hacer y nosotros la podemos aprovechar poniéndole, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, poniéndole un comentario a la edición. Bueno, edit comentario y le podemos poner, por ejemplo, este tema, vamos a escribirle algo como para que tengan una noción de qué es lo que les estoy diciendo y que es algo práctico, que está bueno, porque no sé, se le pueden anotar, por ejemplo, los tonos, se le pueden anotar los tonos del tema que van, por ejemplo, entonces le podemos poner este tema, está en re mayor, por ejemplo, lo vamos a poner re mayor y pasando por los tonos, perdón,
Me faltó una O. Bueno, como verán, esto es un teclado igual al de una computadora. Es muy práctico, la verdad que la pantalla al ser grande así da muchísimas posibilidades y está abierta a muchísimas cosas que se pueden hacer, pasando por los tonos, como dije recién, sol, mayor y la mayor. Bueno, esto es para que más o menos vean que se puede hacer escribir un texto para que después aparezca cuando nosotros aparezca arriba cuando nosotros estamos parados sobre el favorito, digamos, el sonido que seleccionamos como favorito. Bueno, se le pueden escribir muchísimas cosas más, tiene muchísimos más caracteres un texto o una letra quizás también se puede escribir, pero nosotros en este caso lo vamos a dejar acá, para que vean nada más el ejemplo, ¿sí? Bueno, una vez que ya terminamos la edición, acá se le puede modificar el volumen, el nombre, como dijimos, qué sé yo. Bueno, le pusimos también un comentario al coso. Cuando nos venimos de vuelta a Play, ¿sí? Ahí ya aparece el comentario que hicimos. Y va a aparecer así. ¿Ven cómo lo pusimos recién? Este tema está en re mayor, pasando por los tonos sol mayor y la mayor. Bien, perfecto. Esto es solamente un ejemplo, ¿sí? Bueno, vamos a suponer que yo ahora quiero agregar otro sonido, no sé, por ejemplo, no de un combi, sino de un programa, también lo quiero agregar al favorito. Le ponemos, no sé, seleccionamos cualquier sonido de cualquier programa, clásica Chori. Listo. Este sonido vamos a suponer que a mí me gustó y lo necesito para tocar y necesito que esté en un set list. También hacemos la misma opción. Abrimos la pestaña de arriba, lo ponemos a adicionar a un set list, ¿sí? Y acá, acuérdense que en el 32 ya estaba la otra combinación que habíamos armado. Entonces lo vamos a poner al lado, en el número 33. El nombre le dejamos el mismo y lo añadimos al número 33 del set list. Como verán, acá no tiene nada. Podemos hacer lo mismo que hicimos en el otro, ponerle un texto arriba, modificarle el color, hacerle todas las modificaciones que ustedes quieran. Le vamos a poner un color y le ponemos el azul, ¿sí? Bueno, y como verán, acá ya queda, lo voy a hacer con dos nada más, dos favoritos para que vean cuál es la idea. Y como verán, acá ya queda grabada un set list. Vamos a suponer que ustedes arman muchos más, les va a llevar mucho más tiempo. Pero bueno, todo con paciencia y con tiempo se hace. Antes que nos olvidemos, acá hay que grabar este set list, ¿sí? Grabarlo donde dice Create Set List. Bueno, lo grabamos en el Preload Set List, en el 000, ¿sí? Y ya queda grabado ahí. Bueno, perfecto. Entonces dijimos que nosotros tenemos, ¿sí? El set list guardado. Bueno, como verán ahí, así es como aparece cuando nosotros prendemos el teclado. Dijimos que los primeros 31 set list, o sea, los primeros 31 favoritos, eran los que están predeterminados en el teclado y no los íbamos a tocar. Entonces nos tenemos que ir al número 32. En el 32 ya guardamos, ¿sí? Ya guardamos los dos favoritos que dijimos nosotros. Le hicimos todas las modificaciones que queríamos y ya lo guardamos como favoritos. Bueno, ahora para salvar todo, para salvar no solo esta combinación que habíamos grabado, sino que también los set lists, y vamos a suponer que también el otro sonido, no sé, vamos a suponer que editamos cualquier otro sonido del programa. Bueno, ¿cómo hacemos para salvar todo? Salvar todas las ediciones que hicimos, ¿no? Y salvarlo como un PSG. Nos vamos a Disk, ¿sí? A ustedes les va a aparecer así, en HD internal, ¿sí? Yo acá, como verán, me creé una carpeta con PSGs varios, o sea, porque yo les voy poniendo diferentes fechas, son diferentes nombres característicos, para darme cuenta de cuándo fue lo que grabé o qué es lo que grabé. Bueno, lo voy a grabar en un PSG adentro de esa carpeta. Abro esa carpeta, como ustedes verán, yo ahí tengo varios PSGs, ¿sí? Bueno, y voy a crear uno nuevo. Voy a hacer una salvedad de todo el teclado como lo tengo, todo completo, el 100% en un PSG. Nos paramos sobre Save y acá en la pestaña de arriba le ponemos Save PSG. Solamente la opción Save PSG. Si ustedes también tienen secuencias cargadas en el sistema, le pueden poner la opción Save PSG y secuencia. Yo en este caso solamente voy a poner Save PSG.
¿Qué significa? Que son los programas, las combinaciones y los globales, ¿sí? Acá además también, como verán, se guardan los drum kits, se van a guardar las secuencias, los set list en este caso. Y acá manualmente ustedes pueden seleccionar qué es lo que quieren guardar. Si quieren guardar todo, ¿sí? Por ejemplo, ahí yo puse clear HAL, salvar, o sea, sacar todo, no quiero guardar nada, o set HAL. Ahí puedo guardar todo o no, o si no, parte de lo que yo quiera. Por ejemplo, puedo poner, por ejemplo, que los programas, guardar cualquiera de los bancos de los programas, los selecciono de a uno, o los selecciono todos, les pongo ninguno, por ejemplo, o todos, o si no, le pongo ninguno y le ticleo los que yo quiero, los bancos que yo quiera guardar, en este caso, ¿no? En este caso yo le voy a poner todo. Bueno, lo mismo con las combinaciones. Se pueden guardar todas las combinaciones o se puede guardar de a un solo banco, ¿sí? Eso quiero que quede claro. Que se guarda de a un solo banco o se guarda todo. Y después cuando lo carguemos sí podemos cargar de un solo sonido. Pero al momento de guardar sí o sí se guardan de a un banco completo. O todos los bancos, o ninguno, o algunos, ¿sí? Como por ejemplo ahí. En este caso, de vuelta, le voy a poner HAL, o sea que se guarden todos los bancos. ¿Sí? Como verán ahí está todo seleccionado. También acá se puede seleccionar o deseleccionar el set list, como dijimos, pero no, en este caso lo vamos a guardar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Con qué nombre lo vamos a guardar? Yo prefiero guardarlo, por ejemplo, con una fecha. Por ejemplo, hoy es 19 de octubre, 19 del 10 del año 2022. Entonces yo le pongo al nombre del PSG, donde guardo toda la configuración actual como la tengo hoy, el 19 del 10 del 2022, la guardo con la fecha. Y ahí, una vez que le puse el nombre, le pongo OK. ¿Sí? Entonces se guarda todo con la fecha de hoy. Perfecto. Vamos a suponer que yo ahora quiero cargar el PSG. El PSG quiero guardar, cargar, digamos, cargar al teclado toda la configuración como la tenía el día 19 de enero del 2022. ¿Cómo hago? Simple, lo puedo cargar desde LOAD y si no puedo cargar de a un solo sonido o de a un solo banco, como les expliqué recién, abriendo ahí donde decía el PSG de ese día. Por ejemplo, quiero cargar el set list como lo tenía en ese momento y que las ediciones que le hice recién no estén más. Bueno, me paro solamente sobre el set list y le pongo load. Y ahí se me va a cargar. Nos vamos al set list, ¿sí? Y como verán, no hay nada. ¿Sí? Como verán, simplemente está como aparece de fábrica. Y en el 32, que era donde yo le había guardado las otras combinaciones y los otros favoritos, ya no están. ¿Cómo hago para cargar lo que guardé recién? ¿Cómo hago para cargarlo? Porque vamos a suponer que me equivoqué y sin querer lo cargué esto sin querer y se me borró todo como lo tenía. Bueno, para eso existen las salvedades de los PSG. Exactamente para esto. Para poder cargar lo que habíamos salvado. Siempre hay que salvar y hay que hacer copia y backup de todo. En este caso en PSG. ¿Cómo hacemos para cargar el PSG como lo tenía recién? Me paro ahí, ¿sí? Si quiero cargarlo todo, le pongo load, ¿sí? Y si quiero solamente cargar el set list, abro el PSG, me paro sobre el set list y le pongo load. Y ya supuestamente me tiene que haber cargado todo como corresponde, ¿sí? Se supone que en el número 32, perfecto, está lo que habíamos grabado recién. Bueno, y así funciona así funcionan los PSGs, ¿sí? Para todas las configuraciones del teclado. Queremos cargar un programa solo, por ejemplo, en un sonido, en otro sonido, vamos a suponer, no sé, vamos a cargar una combinación, por ejemplo, que yo tenga hecha del banco UG. Abrimos, por ejemplo, vamos a suponer, vamos a elegir la que hicimos recién. Yo esa combinación la quiero guardar o la quiero cargar en otro banco de sonidos que no sea el 5 donde la había hecho, le pongo load y acá el teclado me pregunta dónde la quiero cargar. Si la quiero cargar en el mismo lugar, le pongo OK, y si la quiero cargar en otro lugar, tengo que abrir el listado y seleccionarle otro sonido. Yo vamos a suponer que quiero cargarla en el número 13, en el banco G o en cualquier banco. La quiero cargar
que aparte de estar en el 5, que también esté en el número 13. Le pongo OK, OK y listo. Entonces yo ahora me voy a ir al combi y se van a fijar que en el número 13, en el número 5 está el gospel chut y el tenor, y en el número 13 también está el mismo sonido. Así funciona, muchachos. Así que bueno, espero me hayan entendido. Así se salva un PSG, así se hacen las ediciones y así se salvan y se guardan los setlists. Un abrazo enorme para todos.